Bienvenidos a Mejor Juntos. Mejor Juntos es un espacio creado por un grupo de psicólogos que hemos pensado en ti en estos momentos de adversidad y de confinamiento. Muchas veces hemos sentido ese ruido, ese malestar, que pareciera que es externo, pero que realmente lo estamos viviendo nosotros, pues internamente. Y en oportunidades no sabemos qué es exactamente ese ruido, eso que nos está ocasionando ese malestar, darle un sentido. Hoy tengo el honor, el placer y la alegría de presentarles a María Alexandra Báez Gómez. Ella es psicólogo, graduada en la Universidad Central de Venezuela y además ella realizó un magíster en el Hospital Militar Carlos Arvet. Adicionalmente, ella ha realizado un diplomado en autismo en la Universidad Monte Ávila y tiene formación en psicoterapia estratégica y paradigmática. Algo importante que destacar, además de todos estos logros que ella ha alcanzado, es que ella es psicooncóloga en la unidad de oncología médica ARSUR. Si quieren además contactarla, es en @maria.alexandra.baez. Con ustedes, María Alexandra Báez, quien va a hablar acerca de vivir con sentido. ¿Y será que podemos vivir sin sentido? Bueno, les dejo esta pregunta. Bueno, saludo a todos. Saludos, Marlene, muchísimas gracias por la presentación, por contar con tu compañía. Definitivamente, Mejor Juntos nos permite seguir adelante en todo momento. Tu pregunta de si las personas podemos vivir con sentido, ¿tiene sentido? Yo considero que sí. Considero que sí porque frente a los escenarios vitales, situaciones que percibimos en nuestro día a día, en los que pensamos que no vamos a poder tener posibilidad de generar cambios o que de repente tenemos la vivencia de que son situaciones que nos pueden llevar a la finitud, ¿no? Como al cierre de nuestros proyectos, de nuestros planes y de nuestras vidas, aparece un concepto que yo rescato, que además me parece valiosísimo y que tiene que ver con el hecho de que frente a cualquier adversidad, frente a cualquier situación difícil, la decisión de seguir, la decisión de continuar está en el ser humano. Eso permite definitivamente abrir un espectro dentro de lo que es la adversidad que permite al ser humano conservar un valor fundamental para la vida, que es el de la esperanza. ¿Okay? Entonces, yo quisiera, al iniciar, leerles algo que nos va a permitir entrar en contexto y tiene que ver con el sanar, con el recuperarnos frente a situaciones que nos pueden causar dolor y sufrimiento. Sanar es expandir el corazón, mostrar la herida abierta, es encontrar infinitos matices en aquellos lugares de nuestro interior que antes eran un mundo polarizado e impenetrable. Sanar es percibirse vulnerable sin sentir vergüenza y desde esa vertiente transformar la debilidad en fortaleza. Sanar es no sentirse bien siempre, es saber despertar cuando es de día, y poder dormir cuando es de noche. Sanar es saber que cuando se siente angustia, miedo o tristeza, se halla el trance perfecto para deshacer el nudo, con el compromiso total de la certeza. Sanar es comprender que si somos vulnerables,
hay un lugar del alma en el cual no existe oscuridad. Y saber que cuando aparece el dolor, se le puede tomar de la mano y conducirlo hacia la luz. Esto definitivamente da un enfoque distinto a la crisis, nos permite tener una mirada diferente de la adversidad. Además, nos permite también ser más comprensivos con nosotros mismos, porque el dolor frente a las pérdidas o el dolor que podemos sentir las personas en situaciones en las que nos conectamos con la pérdida del control, a veces nos lleva directamente al camino de la desesperanza. Yo quisiera invitarles no a asumir una postura que atenúe la importancia del dolor, sino una postura que nos muestre que existen situaciones en la vida de crisis que no necesariamente tienen que ver con eventos traumáticos, pero que también esas situaciones de crisis nos exponen a los seres humanos a hacer los ajustes personales necesarios para poder continuar. Cuando yo hablo de crisis, yo me refiero a que a lo largo de la vida los seres humanos estamos expuestos a distintas situaciones adversas. Algunas de ellas tienen que ver con los momentos evolutivos, que son las crisis evolutivas, los distintos hitos del desarrollo, el pasar de la niñez a la adolescencia, es un momento de crisis, ¿okay? Desde el punto de vista existencial, por los cambios que se viven, los cambios no solamente desde el punto de vista físico, psicológico, sino también social. ¿Okay? El lugar que ocupa el niño durante la niñez es distinto al lugar que ocupa el adolescente desde el punto de vista social y familiar. Luego, cuando el adolescente transita hacia la adultez, también vive un periodo de crisis, en donde el adolescente tiene que ir haciendo sus ajustes, al igual que la familia, frente a la cantidad de retos que la adolescencia expone. Luego el adulto nuevamente vive un proceso de crisis cuando de la adultez tú llegas a la senectud, a la tercera edad, cuando ya el envejecimiento cada vez se hace más evidente, cuando aparecen pérdidas asociadas ya con el momento evolutivo, y luego viene el otro momento crítico que tiene que ver ya con el desenlace, ¿no? Con la muerte. Entonces, esto nos muestra que los seres humanos a lo largo de la vida vivimos distintos momentos. Paralelo a esas crisis evolutivas, también existen crisis circunstanciales a las que podemos estar familiarizadas las personas. Cuando nos graduamos y nos toca entrar en la universidad, ¿okay? El cambio de ambiente, la elección de la carrera puede generar crisis, ¿okay? La elección del trabajo, la búsqueda de trabajo, decisiones como casarse, decisiones como terminar alguna relación, las separaciones, los divorcios, ¿ok? Las mudanzas también representan crisis, el proceso migratorio también representa crisis, y esto es parte de la vida del ser humano, ¿ok? Entonces, estos dos tipos de crisis, las que son más de origen evolutivo y estas que son de tipo circunstancial, nos conectan con el hecho de que definitivamente la crisis es inherente a la condición humana, ¿ok? Visualizarla y aproximarse a ella desde esta manera le da definitivamente un tono menos angustiante del que pudiera tener normalmente. Luego hay otro tipo de crisis, que son las que aparecen frente a los eventos imprevistos, como son catástrofes, ¿okay? Las enfermedades, el diagnóstico de una enfermedad temporal o permanente, ¿okay? Las guerras generan crisis, y las pandemias. El mundo entero en este momento está en crisis porque la rutina que llevaba, los proyectos que cada una de las personas tenían, ese curso natural
de la vida con sus distintos momentos de crisis se ha visto interrumpido por una situación definitivamente que va más allá de lo esperado. Entonces, frente a la adversidad, los seres humanos tienen tres maneras de abordar. Una tiene que ver con la comprensión de lo que está sucediendo y la aceptación de la realidad. La otra tiene que ver con una profunda convicción, ¿okay?, de que la vida, a pesar de las dificultades que pudiera tener en cada uno de estos momentos, tiene sentido. ¿Ok? Para eso definitivamente se necesita de un marco que lo constituyen, lo conforman los valores y de eso las personas se aferran. Y lo otro tiene que ver con la habilidad para el reencuadre, para reubicarse y para reinventarse frente a la adversidad. ¿Ok? Entonces, con esta introducción que nos permite ubicarnos en contexto, ¿ok?, yo me permito compartir con ustedes, ¿ok?, eh, un concepto que aparece frente a las crisis también, ¿ok?, y tiene que ver con el dolor, ¿ok?, con el dolor y con el trauma, dependiendo de la valoración, de la intensidad que el evento pueda tener en la persona, en el individuo, ¿ok? Esa experiencia subjetiva puede ser vivida de manera traumática, ¿ok? En este sentido, la reacción o la respuesta a la vivencia de dolor y de pérdida de control va a depender, por un lado, de los recursos personales que tenga el individuo, que tenga la persona, y por otro lado, de las experiencias de vida a las que haya estado expuesta la persona. Todos los seres humanos, durante un proceso de cambio, durante un proceso de adversidad, ¿ok?, en los primeros momentos, mientras entiende lo que le está sucediendo, mientras está en ese proceso de entendimiento y de comprensión, necesariamente necesita atenuar la intensidad que ese evento pudiera generar desde el punto de vista psicológico. Y es cuando aparecen dos mecanismos, ¿okay?, que ocurren en todos los seres humanos, como son la negación y el bloqueo. ¿Okay? La negación y el bloqueo son mecanismos defensivos, mecanismos que en un primer momento pueden funcionar como elementos protectores porque temporalmente ayuda a la persona a atenuar lo abrumador que puede ser ese cambio o ese evento crítico y además le da el tiempo necesario para reorganizarse desde el punto de vista psicológico. Disculpa, Alexandra. O sea, un poco lo que quieres decir, que las personas que están pasando por esta situación, puede ser por el COVID-19 o por cualquier otro momento, como tú lo defines, que tiene que ver con la crisis, ese impacto ante esa situación que le está ocasionando un dolor, un sufrimiento, de alguna manera es encontrarse a sí mismo para poder afrontarlo de la mejor manera. Pero digamos, si esta persona en oportunidades, pues, no encuentra en ese momento como la solución a ese problema, sea porque, bueno, sea porque tiene una situación de pareja difícil, porque piensa que quizás la separación no ha sido o no es lo mejor, o sea por situaciones laborales o de amistad o de la familia, con los niños, con los familiares cercanos que están viviendo con ella o con él. Entonces, esto que hace referencia ante, bueno, este sufrimiento, posiblemente si no encuentra una manera de afrontarlo, porque dice que debe contar con ciertos recursos yoicos, que
hacer una revisión de sus antecedentes personales, que quizás esta persona le cueste más salir de esta problemática. ¿Qué alternativas tendría entonces para poder salir de esta crisis que pueda estar viviendo, ¿no? No sé si lo tienes para más adelante o si ahora puedes contestarme esta pregunta, Sí, ¿no? sí. Yo considero que es un proceso muy personal, Marlene. Lo que sí es único, lo que sí puede ser constante es la realidad externa, pero la experiencia que se pueda tener frente a la adversidad que se presenta o a la crisis es un proceso netamente personal, es individual y tiene que ver con el ser, ¿okay? Tiene que ver con la persona. Eh, Definitivamente, frente a dificultades, a situaciones que puedan generar conflicto, que puedan generar dolor desde el punto de vista psicológico, Ujú. lo más importante y que puede ayudar a todo el mundo es el poder en un primer momento darse el permiso para entender lo que está sucediendo. Hay entendimientos que cuestan, hay entendimientos que no se comprenden en un primer momento. Bueno, porque todas las personas, todos tenemos un punto ciego, cosas que no logramos ver, que no logramos identificar ni en nosotros ni en los demás, y que eso nos hace correr con la tentación de repetir de manera compulsiva patrones de funcionamiento Eso, sin darnos cuenta. estoy de acuerdo. ¿Okay? Entonces, aquí el tema de la repetición a la compulsión es algo que acompaña a todos los seres humanos, ¿ok? Y que en la medida en que no se haga consciente, por supuesto, sin darnos cuenta, lo vamos a seguir repitiendo en situaciones, incluso que pueden ser diferentes, pero situaciones que te conectan con ese proceso personal que queda de manifiesto y expresado a través del problema. ¿Okay? Fíjate que hay una cosa que a veces también las personas, está la película de La búsqueda de la felicidad, que es bien emotiva, ciertamente. Sí, Y a veces las personas únicamente ven el hecho de que es encontrar placer en todo o evitar sentir dolor. Y sucede que tanto el placer como el dolor forma parte de la vida. O sea, totalmente. forma parte de ese recorrer, ¿no? De nuestro día a día. Y creo que una de las cosas importantes es lo que tú planteabas en tu título, ¿no? Que es el sentido que tú le vas a dar a tu vida. ¿Cuál es el propósito que tú tienes realmente en tu vida y por lo que tú persigues realmente? Ciertamente hay antecedentes, hay un tema cultural, hay situaciones personales, este, y por supuesto ambientales, como tú también lo estabas mencionando. Pero creo que esto que tú planteas en tu título, que tiene que ver con ese sentido, eh, habla también de la persona, porque en el momento en que encuentra el sentido, prácticamente ya el sufrimiento se desvanece, porque ya le encuentra un sentido, ¿no? Creo que un poco esto que tú hacías referencia a las crisis, al malestar, al dolor que vive la persona, también en ese momento, me acuerdo, y bueno, y creo que tú también lo mencionabas, Víctor Frank, que a mí me gusta muchísimo la logoterapia, y ya lo he dicho en otros momentos, también él mencionaba que siempre que tú encuentres o que tú tengas un qué, encontrarás un cómo. O Sí. sea, vas a encontrar la manera de poder resolver eso que se está presentando y que justamente tú lo estabas mencionando, o sea, la manera que tiene la persona de afrontar esa situación, esa problemática. Sí, sí. Yo rescato de tus palabras, Marlene, fíjate. Yo creo que es importante, Cuando rescata. eh, comprendiendo la magnitud de la situación que se tenga por delante, ¿okay? Manejarla como se puede. Eso yo creo que resulta liberador. A veces la gente siente una tremenda angustia si no resuelve los problemas de acuerdo a los patrones socialmente aceptados. Yo creo que
Las personas se aproximan a los problemas con los recursos psicológicos, con los recursos emocionales, cognitivos, estratégicos que tienen. ¿Okay? Como por ejemplo, ¿cómo podrían ser esos recursos? ¿Cómo puede la persona enfrentar a esa situación o en este momento de dolor, de miedo, porque al salir a la calle pueda contagiarse o que algún familiar esté depresivo o el temor de cómo manejar su propia situación por un hecho emocional con su pareja o con sus hijos? O sea, Bueno, digamos, para el sí, público en general, ¿cómo se come eso? Porque a veces es como difícil poder encontrar una respuesta real, ¿no? Tangible. sí. Yo creo que en primer lugar, ¿ok? La posibilidad de que las personas puedan plantearse de que frente al problema sí existen maneras de seguir adelante, es algo que puede rescatar la esperanza, ¿ok? La esperanza. Por supuesto, para eso es importante tener presente que todos los seres humanos, independientemente del problema que tengan por delante, siempre van a conservar la libertad para poder elegir, ¿ok? O sea, la decisión, la libertad para poder elegir es algo inherente al ser humano. Incluso hasta en las peores condiciones, tú puedes decidir qué hacer frente a esa situación. Ujú. Tú puedes quedarte o te puedes ir. En el caso del COVID, tú puedes salir o puedes decidir asumir medidas que permitan proteger. Y si sales, mantienes esas medidas para proteger al otro. ¿Okay? Yo creo que aquí, en primer lugar, el término de la autonomía como un recurso emocional es importante, en el sentido de la capacidad que tenemos todos los seres humanos, inclusive hasta en las peores circunstancias, de poder elegir. Esa es una capacidad que podemos conservar los seres humanos. Incluso personas en situaciones de supresión de libertad pueden conservar la libertad de poder soñar, de poder ayudar a los que están, incluso hasta en las peores condiciones, en las situaciones más precarias, tú puedes de alguna manera decidir hacer algo que te permita continuar, que te permita seguir. ¿Okay? Lo otro tiene que ver con la valoración de los recursos. Eso definitivamente es una actividad reflexiva, ¿ok? Es que tú puedas evaluar cuáles son tus habilidades personales, cuáles son los recursos externos con los que cuentas. El poder, por ejemplo, contar con modelos externos, con modelos satisfactorios, o sea, el contar con amigos, con familia, con elementos externos que nutran, que te permitan sentir que no estás solo. Y eso ha quedado de manifiesto durante la pandemia. ¿Okay? Yo creo que de manera inmediata se empezaron a tejer las redes de apoyo, no solamente las redes informales como son la familia, los amigos, sino también las redes formales. Los grupos de especialistas, psicólogos en todo el mundo se han reunido, nosotros somos un fiel ejemplo de ello, Mejor Juntos es un fiel ejemplo de un grupo de especialistas que, entendiendo la trascendencia de lo que estamos viviendo, decidimos unir nuestros esfuerzos para llegar a todos, ¿ok? Incluso para ayudarnos a nosotros mismos apoyándonos en lo que es el trabajo de grupo, ¿ok? Los infectólogos, médicos internistas, hay una cantidad de gremios que están apoyando, ¿ok? Aquí hay un tema, por ejemplo, también bien importante que ayuda en los momentos de adversidad, que ayuda en los momentos de crisis y que está asociado con la autonomía, con la capacidad para decidir, que tiene que ver con el liderazgo. ¿Okay? A veces desconocemos la capacidad que podemos tener las personas para liderizar nuestros procesos de cambio, ¿okay? Sin necesariamente tener que contar con el otro, en el sentido de que sea el otro el que tome la decisión por mí, ¿okay? Sino que yo puedo perfectamente liderizar el camino que yo deseo tomar.
Y esto lo conecto un poco con la charla que diste del amor, ¿ok? Lo importante que es amarnos, que es nutrir nuestro ser, ¿ok? Que tiene que ver con atendernos. Eso es una manera de liderizar, ¿ok? Hay un liderazgo personal, un liderazgo individual y también hay un liderazgo colectivo que lleva a la gente que en un primer momento, teniendo objetivos de vida distintos, se reúnen y entonces se plantean un objetivo común. Nuevamente menciono Mejor Juntos también ha logrado establecer un liderazgo grupal, ¿no? En ese sentido. ¿Okay? Entonces, el poder identificar estas fortalezas desde el punto de vista emocional son bien importantes. La conexión con los sentimientos, la conexión con los afectos, el podernos permitir sentir, el podernos permitir expresar lo que sentimos, ¿ok? Entendiéndose que hay contextos sociales, culturas en donde está vetada la expresión de los sentimientos, ¿ok? Pero en la medida de lo posible, al menos en un ejercicio personal, conectarnos con nosotros mismos e identificar lo que sentimos, la situación que tenemos frente a nosotros de adversidad genera, es un ejercicio supremamente importante. Luego hay otros elementos, Marlene, que ayudan, ¿ok? Que ofrecen, digamos, el soporte para afrontar la adversidad y tiene que ver con los recursos cognitivos, ¿ok? Con nuestras destrezas cognitivas, con las habilidades que tenemos desde el punto de vista intelectual, con las experiencias previas, con los conocimientos, porque eso nos permite adquirir una serie de herramientas a lo largo de la vida. Muchas de ellas incluso potencian nuestras habilidades bases, nuestros talentos, y eso, por supuesto, suma para que la experiencia se convierta en una posibilidad de aprendizaje. Dentro de los recursos cognitivos, yo quisiera mencionar dos elementos que son de verdad claves en un proceso de recuperación, en un proceso de sanación y que ayudan tremendamente en momentos de mucha adversidad. Una tiene que ver con la creatividad y la otra tiene que ver con el humor. ¿Okay? Cuando yo hablo de creatividad, me refiero a la posibilidad que tenemos los seres humanos de combinar los recursos que tenemos, los recursos ya existentes, ¿ok? Y a partir de ellos formar una realidad nueva, formar una realidad distinta. La creatividad es muy importante porque frente a las crisis, frente a la adversidad, aparece el vacío. Es decir, ese curso natural que tenemos en la vida frente a la crisis, a la adversidad, se ve detenido. Esa detención va a generar un vacío que en muchos casos puede hacer de la situación una realidad caótica. ¿Okay? Elegir qué hacer con el vacío, definitivamente eso es algo muy personal, pero yo quiero mostrarles, ¿ok? Que los seres humanos podemos tener un tiempo de parálisis, podemos tener un tiempo en donde nos podemos dar el permiso para entender qué está pasando y saber qué hacer, pero que también es viable continuar, ¿ok? Entonces, saber qué hacer de manera creativa, conectarnos con los recuerdos, conectarnos con nuestros recursos, incluso conectarnos con otras experiencias, con las experiencias tenidas por otras personas, nos permite seguir y además nos permite reinventarnos como personas. Dentro de lo que es la creatividad, hay un área en la que queda de manifiesto un poco cómo se puede elaborar la crisis, incluso elaborar el trauma y el dolor, como es el arte. ¿Okay? El arte es un recurso valiosísimo
desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista sanador. Hay géneros que de manera bien explícita permiten ser la voz del que sufre. El cine, por ejemplo, y el teatro pueden poner en escenas la representación o ¿sí? Situaciones puntuales que pertenecen a la realidad humana transformada y que eso constituye pues el escenario perfecto para que la gente, a partir de esos elementos identificatorios, puedan encontrar en el actor el vocero perfecto para exteriorizar la situación que se vive adentro, ¿no? Por ejemplo, las películas de guerras o las películas de amor muchas veces expresan, ¿ok? Temas personales que permiten resolver a través de este recurso la situación que se vive. A través de la música también se puede hacer, a través de la pintura. A través de estos géneros tú puedes alejar temporalmente la emoción y esa distancia, ese distanciamiento que se alcanza, permite recuperar el control, permite recuperar la posibilidad de ordenarnos nuevamente, porque la adversidad puede generar en nosotros inicialmente una pérdida del foco. ¿Okay? En relación al humor, el humor también es una forma creativa de trabajar el dolor, ¿okay? La crisis. Y cito a Laureano Márquez, quien es politólogo, humorista venezolano, y quien en relación al humor menciona, destaca que es un recurso, ¿okay? Que permite de manera creativa a las personas elaborar el dolor. Entonces, cómo nosotros, como los seres humanos, podemos, valiéndonos de recursos creativos, podemos hacer frente, ¿okay? A cualquier situación adversa que se nos presente. Todo esto que nos hablas, Alexandra, que realmente es bien interesante y creo que para la audiencia que en este momento nos está escuchando es significativo. Y de alguna manera todas estas cosas me recuerdan lo vivido por Víctor Frank, el logoterapeuta, ¿no? Que ya tú mencionaste en un momento y yo también en otras charlas, en otras ponencias. Una de las cosas interesantes que él planteaba cuando él justamente estaba en los campos de concentración, una situación muy difícil porque él no estaba, perdón, había perdido a su mujer, a sus hijos, a su familia. Sin embargo, una de las cosas que él refería en su libro, La búsqueda de sentido, del hombre por sentido, él refería que su propósito era encontrar a su esposa. Y eso era lo que cada mañana a él lo animaba otra vez, poder levantarse y continuar haciendo cosas, algunas diferentes, porque es lo que hemos hablado, ¿no? Si seguimos haciendo las mismas cosas, todo va a resultar igual, ¿no? No va a haber un cambio. Entonces, él se motivaba a hacer cosas totalmente distintas. Una de las cosas que a él le preocupaba era cuando él justamente estaba en este momento, wow, muy, muy rudo, muy difícil, es cuando todos se reunían, así lo narraba él, y hacía la siguiente descripción. Estaban todos reunidos y podían tomar la decisión, por ejemplo, de comer o de fumar. O obviamente yo en vez de fumar, como porque yo quiero vivir, pero cuando ya las personas regalaban su comida, él decía, ya esa persona, y tú también lo mencionaste en relación a la esperanza, habían perdido la esperanza, habían perdido ya un propósito, un sentido en su vida, porque preferían entonces fumar, ya no había más nada que hacer, o sea, ya todo lo daban por perdido. Yo creo que en este momento que nos encontramos en esa situación tan difícil, ¿no? Porque si comenzamos a ver las estadísticas, cuántas personas mueren,
Entonces comienza uno también a pensar, bueno, ¿será que yo también voy a formar parte de esta estadística o alguno de mis familiares o alguno de mis amigos? Claro que pueden haber momentos de ansiedad y de crisis, pero desde la óptica en que yo lo veo también como logoterapeuta, es que hay que encontrar ese sentido y ese propósito en la vida, que no es evitar el dolor, no es únicamente encontrar el placer, es que al encontrar ese propósito, uno definitivamente trasciende, ya pasas a otro nivel. No sé si lo ves como yo. Sí, definitivamente, Marlene, y ahí retomo lo de la creatividad, ¿no? O sea, a veces nuestras vidas están llevadas de manera inerte por automatismos, ¿no? Por cosas que en automático hacemos y que, bueno, le dan estructura a la vida. Los seres humanos necesitamos de alguna manera tener como ese aferrarse a ese elemento que te permite en el día a día hacer, ¿no? Entonces, chévere, eso está súper bien. ¿Y qué hacemos cuando las cosas cambian? ¿Qué hacemos cuando las condiciones externas son distintas? Es cuando definitivamente aparece el colapso, porque como nuestras vidas han estado tan tomadas por el automatismo, por esas cosas que sin darnos cuenta siguen sucediendo, quedas como arropado en ello, ¿no? Yo creo que algo que ahí definitivamente ayuda mucho es el poder, en primer lugar, entender que la situación que estás viviendo está pasando. O sea, es una situación del presente, ¿ok? Del aquí y del ahora. Que en la medida en que te conectes con que es una situación que está transcurriendo, la vas a poder abordar desde la justa realidad que tiene, ¿ok? Ujú. Allí el manejo de la temporalidad es importante porque en muchas oportunidades nos agobiamos por conectarnos con tiempos que no son los que ocurren en el momento. Es decir, nos agobiamos con el pasado, trayendo lo que era, y eso definitivamente termina dándole, desde el punto de vista emocional, ¿sabes? Un matiz muy neural, muy nostálgico, a veces incluso depresivo, porque, bueno, hay cosas que pasaron que ya no van a poder ocurrir nuevamente. ¿Okay? Yo considero, rescato, que el pasado resulta útil para la vida de las personas en la medida en que tú logras traer aquellas cosas que fueron útiles y que te pueden ayudar en el presente. ¿Okay? Ahora, el presente, ciertamente, debe ser la base para poder abordar y para poder resolver cualquier problema. Y la proyección hacia el futuro debe hacerse con una cautela importante. ¿Por qué? Porque el futuro es lo que nos va a proyectar. Fíjate el ejemplo que tú estás dando de Frank. ¿Okay? Él estaba en un campo de concentración, solo, porque su esposa, embarazada, y sus padres estaban en otro campo de concentración. ¿Okay? No estaban juntos. Y cuando él estaba era proyectado a que al salir de allí, él iba a reencontrarse con su familia. Eso le dio sentido a su vida. Definitivamente proyectarnos en una meta, en un objetivo, en un sueño, es algo que ayuda a que las personas puedan conservar la esperanza hacia un mañana, hacia una situación completamente diferente. ¿Okay? Eso también está pasando ahorita en la pandemia. Aquí en la pandemia nosotros estamos claros de cuál es nuestro presente. Nuestro presente tiene que ver con el manejo de todo lo que está sucediendo, pero nos estamos proyectando hacia un futuro y el futuro tiene que ver con el reencuentro, con estar nuevamente en nuestros espacios, con nuestros afectos, ¿ok? Entonces aquí el tema de la temporalidad, de ubicarnos en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿ok? De poder ubicar. Nos ha estado hablando acerca del vacío existencial, de cómo esto está afectando de alguna manera y en gran medida a las personas en el mundo, ¿no? Y al pensar en el vivir con propósito, en el aquí
y en el ahora. Sí, el manejo del presente es clave, Marlene. Por supuesto, el presente es lo que debe prevalecer porque es el escenario que realmente tenemos, es lo tangible, ¿ok? Y es lo que realmente podemos controlar. El futuro nos sirve a los seres humanos porque es el tiempo al que nos podemos proyectar. Ahora, esa proyección tiene que ser una proyección ordenada en la medida de lo posible, tiene que ser una proyección que además vaya de la mano de nuestros sueños, de las cosas que deseamos, de los valores que tenemos, porque en la medida en que mantenemos todo eso, podemos darle coherencia y sentido a las cosas que deseamos para nuestras vidas. ¿Ok? Hablábamos del vacío, hablábamos del silencio, de la capacidad que necesitamos desarrollar los seres humanos para crecer a partir del silencio y del vacío, incluso en situaciones en las que pudiera resultar angustiante este tema del silencio, entender que también puede ser una oportunidad de crecimiento, una oportunidad en la que de manera creativa nosotros podamos hacer uso de nuestros recursos, los personales, pero también los externos, ¿ok? Y el otro elemento clave que mencionamos es el amor, ¿ok? El amor en donde tú puedas conectarte con la esencia, con el ser de la otra persona, pero principalmente con tu propia esencia. O sea, el amor tiene que partir de la capacidad de poder cuidarnos, de poder velar por nuestro bienestar y nuestra seguridad. Este tema del amor y del autocuidado es clave en una situación en donde pues, la crisis te expone a los extremos que pudiera vivir el ser humano. ¿Okay? Yo quisiera, en esta misma línea del amor en la que estábamos, al cierre, compartir con ustedes algo que pudiera ser de utilidad para todos y que tiene que ver con el consentirnos, con el querernos, con el cuidarnos, ¿ok? Y es que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, podemos perfectamente dirigir un pensamiento que pudiera convertirse como una suerte de oración y que tiene que ver con el amor, ¿ok? Yo me amo, yo me acepto como soy, yo me comprometo conmigo, yo soy importante, mi vida cuenta. Si partimos de nosotros, si iniciamos el proceso de transformación desde nuestro ser, entendiendo las bondades que existe en cada uno de nosotros y en las oportunidades de crecimiento personal que nos puede ofrecer cualquier situación difícil, yo creo que definitivamente la esperanza siempre la vamos a poder conservar. La esperanza es nuestra, la esperanza nos permite sentirnos vivos y además le da sentido a la vida. De esa forma podemos vivir con sentido. Estar juntos es mejor, definitivamente. Totalmente, porque mejor juntos. De verdad, Alexandra, esta ha sido una excelente charla. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio en el que ha quedado más claro, con menos ruido para muchas personas y contactar más con lo que están viviendo, con lo que están sintiendo y con lo que pueden hacer al plantearse, al ver que vivir con propósito es, entre otras cosas, el poder fijarse metas y actuar en base a esto, ¿no? Y por Así es. supuesto, la esperanza, como tú lo refieres. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros, porque siempre es mejor juntos. Así es. Un abrazo.